¿Cómo están, chicos? Vamos a empezar a resolver ejercicios de la práctica. Este es el número 23. Dice, la figura muestra dos bloques A y B de igual peso en posición de equilibrio sobre un plano que se va inclinando lentamente. Hallar el valor del máximo ángulo θ de inclinación tal que el bloque B se mantenga en equilibrio, es decir, que no se mueva. Existe coeficiente de rozamiento en todas las superficies, con el piso y entre los objetos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a empezar por el bloque que está aquí abajo, el bloque B. Así que ahí está el bloque B. Y como está inclinado, también vamos a inclinarlo para poder hacer el DCL correcto. Ahí está. El bloque B. Teniendo el bloque B, las fuerzas que actúan sobre ese bloque serían el peso del bloque B, la normal del bloque B, que es por culpa del piso, y la idea es que el bloque B quisiera bajar, ¿sí? Por lo tanto, ¿quién va a evitar que baje? Justamente el rozamiento. Y el rozamiento en dos superficies, en la superficie de aquí abajo y en la superficie que está ahí arriba. Dos rozamientos. Finalmente, la última fuerza que nos falta es la interacción entre A y B. A está encima de B, entonces hace una fuerza apuntando hacia abajo. Ponemos los nombres a todas las fuerzas que acabamos de dibujar. Este sería el peso de B. Esta es la normal de B. Aquí tenemos la fuerza de rozamiento entre los bloques A y B. Esta es la fuerza de rozamiento del bloque B. Y finalmente, esta es la normal que hace el objeto A sobre el objeto B por estar apoyada ahí. Y este es nuestro objeto B. Continuando con el DCL, ahora trabajamos el DCL del objeto A. En el objeto A, que vamos a ponerle de otro color, ahí está. El objeto A también está inclinado, así que vamos a mover la cajita, ahí está. Y a continuación hacemos el DCL para el objeto A. Las fuerzas que actuarían serían el peso del objeto A. Luego de eso tenemos la normal que hace B sobre A, porque A está apoyado en el objeto B. Entonces, es esta normal, que es la misma que acabamos de graficar en el otro objeto. Luego tenemos la tensión. Y finalmente, como el objeto que tiende a moverse sería B yendo hacia abajo y tiene los rozamientos arriba, por acción-reacción, el rozamiento que siente el otro objeto tendría que ser en sentido contrario. Ponemos las fuerzas, así que tendríamos el peso del objeto A, la normal que hace B sobre A. Recordar que la normal B sobre A tiene el mismo valor que la normal A sobre B, así que si quieren se pueden llamar lo mismo también. Luego tenemos aquí la tensión y esta fuerza de rozamiento que justamente es la fuerza de rozamiento que existe entre B y A. Este es nuestro bloque A. Esas serían las fuerzas que actúan en cada uno de los bloques. Recordar también que ambos bloques están sobre esta superficie inclinada. Esta de aquí, vamos a alargar un poquito, ¿sí? Entonces, al estar sobre esa superficie inclinada, tenemos un ángulo de inclinación, θ, para poder descomponer. Cuando estamos en plano inclinado, nosotros siempre inclinamos los ejes. Para ambos casos, los ejes vamos a hacerlos de la siguiente manera. Mi eje X va a estar siempre paralelo al plano inclinado y el perpendicular a la línea que acabo de dibujar va a ser el eje Y. Entonces tenemos eje X, eje Y. Estos ejes van a servir para ambos objetos, tanto para el objeto B como para el objeto A. Una vez que ya tenemos listo nuestro DCL, vemos si debemos descomponer alguna fuerza. Las fuerzas que se deben descomponer son aquellas que no pertenecen a ninguno de los ejes. Si ustedes observan, la única que no pertenece a ninguno de los ejes en la caja B es justamente la fuerza de rozamiento B. Así que descomponemos esa fuerza de rozamiento. La descomposición se hace de la siguiente manera. Se alarga la normal, de modo que hagamos una flechita en el eje Y, y luego trazamos una línea paralela al plano, que representará el eje X. Lo mismo ocurrirá para el objeto A. Alargamos la normal, y sacamos una perpendicular para sacar la componente del peso. Esta componente, volvemos al objeto B, se llamaría peso de B, pero en el eje Y,
que es este eje Y nuevo que hemos planteado. Y este de aquí se llamará peso de B en el eje X. De similar manera, tenemos los nombres para el objeto A. Tendríamos peso de A en el eje Y y peso de A en el eje X. Ahí está. Nos falta, siempre que descomponemos, tenemos que trasladar el ángulo. Justamente el ángulo que me pide, que es este θ, vemos dónde se va a trasladar aquí. Vamos a trasladar por el teorema de perpendiculares. El teorema de perpendiculares dice, si dos líneas hacen un ángulo, sus perpendiculares forman el mismo ángulo. En este caso, tengo esta línea que ayuda a formar el ángulo θ, que es una horizontal. ¿Cuál de estas tres es perpendicular? Es decir, ¿con cuál de estas tres formaría 90 grados? Justamente con el peso de B. Hacemos marquita celeste y luego hacemos lo mismo para la otra. El ángulo θ está formado además por esta otra línea que es nuestro plano inclinado. ¿Cuál de estas dos líneas que quedan, con cuál de las dos se formaría 90 grados? Justamente con FGB. Hacemos marquita y el ángulo que aparece entre esas dos, este de aquí, ¿sí?, sería el ángulo θ trasladado. De igual manera, el ángulo θ aparece aquí por la misma propiedad. Ya tenemos listos nuestros DCLs y ahora es momento de trabajar uno por uno para ir resolviendo el ejercicio. En el eje, para el objeto A, lo único que necesitamos es la normal, que justamente nos va a ayudar a encontrar la fuerza de rozamiento de A y B, que aparece también en nuestro objeto B. El eje X no es importante porque no tenemos la tensión, no nos piden nada de la tensión. Así que empezamos a resolver para nuestro objeto A el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0 porque el objeto tiene que estar en equilibrio. ¿Qué fuerzas están en el eje Y? Es decir, ¿cuál de las flechitas que tenemos están en la dirección del eje Y que acabamos de plantear? Tendríamos aquí la normal BA, que sería positiva porque apunta arriba, y la otra fuerza sería menos FG AY igual a 0. Antes de continuar, vamos a resaltar un dato importante del ejercicio que dice que ambos objetos tienen igual peso. ¿Qué significa en forma matemática? Lo que nos están indicando es que FG de A es igual a el peso de B. Por lo tanto, en vez de diferenciarlos entre peso A y peso de B, simplemente yo podría poner peso, porque ambos pesos son iguales. Vamos a hacer el cambio aquí, pero previamente colocamos la fórmula de la componente. NBA es igual, esto está restando, pasa a sumar al otro lado, a FGA en el eje Y. ¿Pero qué es FGA en el eje Y? FGA en el eje Y es igual a FG, el peso, ya no ponemos que pertenece al objeto A porque ya hemos dicho que el peso de A y B son iguales, así que será FG multiplicado por, si está al lado del ángulo, como es el caso, se utiliza la función coseno de θ. Listo. Si estuviera al frente, usamos seno de θ. Simplemente vamos a hacer esta sumatoria, no me importa la sumatoria del Y, vean que no tenemos números, es un problema con puras letras. En realidad no me importa la sumatoria del eje X, más bien dicho, creo que he dicho Y hace rato. Así que nos quedamos aquí. Esto me va a servir para sacar la fuerza de rozamiento que aparece ahí. Ahora sí, nos vamos al objeto B. En el objeto B, vamos a cambiar de color para el objeto B, que es este. El objeto B vamos a trabajar ambos ejes. Siempre que tengamos rozamiento hay que empezar a tratar de encontrar la normal con ese rozamiento, que tiene que ver con ese rozamiento. Así que empezamos con nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Ahora simplemente observamos el objeto B y tenemos la normal de B positiva, que es la que tenemos que hallar, NAB, que es apunta hacia abajo, menos NAB, negativa, y la otra fuerza que está en el eje Y es menos el peso de B en el eje Y igual a 0. Vamos a encontrar NB haciendo los cambios necesarios. NB menos NAB es lo mismo que NBA, es decir, ya lo hemos encontrado en el paso anterior, así que podemos reemplazar por FG multiplicado por coseno de θ. Menos FGB, ¿a qué sería igual? Me fijo, está al lado del ángulo, sería a FGB multiplicado por coseno del ángulo. Pero hemos dicho que FGB lo vamos a cambiar simplemente por FG,
así que será FG coseno del ángulo. Igual a 0. Ambos son términos semejantes, es decir, son iguales, se pueden restar. En este caso, hacemos suma algebraica, menos FG por coseno del ángulo, menos FG por coseno del ángulo, el resultado será menos 2 veces FG coseno del ángulo. ¿Y qué es lo que nos importaba encontrar en el eje Y? Las normales. En este caso, la normal del objeto B. La normal del objeto B sería igual a 2 veces FG coseno del ángulo. Listo. Ya tengo la normal, ahora sí podemos trabajar el eje X. Trabajamos el eje X solo para el objeto B. ¿Sí? El objeto A no me interesa el eje X porque hay una tensión que no nos pide, ni nada de eso. Así que seguimos en el objeto B, sumatoria de fuerzas en el eje X para nuestro objeto B tiene que ser igual a 0. Observamos qué fuerzas están en el objeto B. Vean además el sentido de mi flechita. Dice que todas las que apunten abajo van a ser positivas y las que apunten en sentido contrario negativas. Así que empezamos a ver. Tenemos FRAB, signo negativo, porque apunta en sentido contrario del eje que yo he elegido. Menos FRAB, seguimos con otra fuerza en X, menos FRB, y tenemos esta de aquí, más el peso de B en el eje X, igual a 0. Reemplazamos fórmulas. Fuerza de rozamiento es μ por normal. ¿Qué normal? La normal AB, o BA, que es lo mismo. FRB va a ser nuevamente μ, pero ¿qué normal? La normal del objeto B. Estos subíndices coinciden, ¿sí? Si yo dice B, aquí dice B. AB, AB. Más FGB, ¿a qué va a ser igual? Va a ser FG, ya saben que ya no vamos a poner subtítulo B porque dice que los pesos son iguales. Y veo X, está frente al ángulo. Siempre que esté frente al ángulo usamos la función seno del ángulo. Entonces será FG seno de tita igual a 0. Continuamos con el ejercicio y ahora lo que nos queda es empezar a reemplazar las normales. Tendríamos menos μ, tenemos el valor de μ, todavía no vamos a reemplazar. Normal AB dice que es FG coseno del ángulo. FG coseno de tita. Menos μ nuevamente, NB. NB es 2FG coseno de tita. 2FG cos tita. Finalmente, esto es más FG sen tita. Igual a 0. Ahora es momento de hacer matemáticas. Hay una propiedad que dice si cada término de la ecuación tiene la misma letra o el mismo número, se puede eliminar. Previamente vamos a definir qué es un término. Un término es la unión de letras o números a través de multiplicaciones o divisiones. Por lo tanto, aquí yo tengo un término, otro término y otro término. Tengo 3 términos en mi ecuación. Si yo veo que en esos 3 términos se repite alguna letra o número, se puede simplificar. En este caso, la letra que se repite es FG, FG, FG. Se puede hacer eso. De otra manera más fácil sería, o más sencilla, como se hace en matemáticas, es factorizar FG y despejar. Pero si se entiende la propiedad que dice, si cada término de la ecuación tiene la letra, puedes eliminar esa letra de cada término de la ecuación. Una vez que hemos eliminado, ahora sí vemos la ecuación más sencilla y tendríamos menos μ, me equivoco de color, tendríamos menos μ, este estaba eliminado, ahí está, ahora sí, coseno del ángulo, menos, el número va a pasar adelante, 2μ coseno del ángulo, más seno del ángulo. Por ejemplo, no se puede eliminar coseno del ángulo porque solo está en 2 términos, él no tiene coseno del ángulo, es otra función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer términos semejantes. Esto y esto son términos semejantes. Menos μ coseno del ángulo menos 2μ coseno del ángulo sería menos 3μ coseno del ángulo más seno del ángulo. El ejercicio me pide que encuentre el ángulo. Así que la idea va a ser sacar una sola función trigonométrica. Tenemos ahorita seno y coseno. La relación que hay entre seno y coseno es a través de la tangente.
Así que vamos a tratar de sacar la tangente. Este menos 3 que está restando pasa a sumar al otro lado y tendríamos seno de tita es igual a 3 mu coseno de tita. Todo este término que restaba pasa a sumar. Finalmente, el coseno que está multiplicando pasa a dividir. Y tendríamos lo siguiente. Tendríamos seno de tita sobre coseno de tita es igual a 3 veces mu. Listo. ¿Por qué teníamos que tener seno sobre coseno? Porque hay una identidad trigonométrica que dice seno sobre coseno se cambia por tangente. Tangente de tita es 3 mu. Recordemos cuánto vale el valor de mu. El valor de mu es 1/4. Entonces será 3 por 1/4. ¿Cómo se despeja el ángulo? Tenemos tita es igual a tan menos 1. La función va con su inversa del valor que queda aquí. 3 por 1/4 sería 3/4. Colocamos el resultado en la calculadora o la operación en la calculadora y tenemos que esto es 37 grados. Resultado final del ejercicio. No teníamos ni un dato numérico y al final hemos encontrado un dato numérico. Ese sería este ejercicio. That it feels right. That it feels right. It feels right. So right, so right, so right. I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut.